nuevamente a Ciencia Simpática. Continuamos entonces con la serie de fisiología respiratoria, específicamente con el primer capítulo, ventilación pulmonar. En este video hablaremos de las propiedades distensibles y elásticas de nuestro pulmón y del papel del surfactante alveolar en la reducción de la tensión superficial y del correcto funcionamiento de lo que es la mecánica de la respiración. Bien, mi nombre es Felipe Mendoza, soy estudiante de medicina y esto es Ciencia Simpática. En el video anterior aprendimos que para que haya un intercambio de aire entre la atmósfera y el interior de nuestros pulmones deben operar de forma conjunta una serie de fuerzas, una serie de presiones que son las que van a permitir que haya un flujo de aire constante, bien, en cada uno de los momentos de la respiración, a saber, inspiración y expiración. Haciendo un breve repaso, comentamos que estas presiones eran: 1. La presión pleural, que es la presión del líquido que está en el delgado espacio que existe entre la pleura visceral y la pleura parietal. 2. La presión alveolar, que es la presión del líquido que está en el interior de los alvéolos. Y 3. La presión transpulmonar. ¿Ok? Sucede que en el video anterior no hablamos con mucho detalle de la presión transpulmonar, precisamente porque me pareció más pertinente hablar de ella y de sus características en este video, que es donde vamos a hablar de la distensibilidad. Sin embargo, nosotros debemos recordar que esta presión transpulmonar no era más que una diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Bien, y que era un indicador, una medida de esas fuerzas elásticas pulmonares, las cuales tienden entonces a colapsarlo, a comprimirlo, es decir, a expulsar el aire de los mismos en cada uno de los momentos de la respiración. Bien, esto era entonces la presión transpulmonar. Acá entran dos conceptos que son sumamente importantes que nosotros primero, por un lado, conozcamos y por otro que aprendamos a diferenciar, porque pareciera que se refieren a la misma cosa. Lo cierto es que no, son conceptos completamente distintos y que aplicados al pulmón se refieren entonces a procesos, a momentos en cuanto a su función completamente distintos. Bien, por un lado tenemos entonces a la distensibilidad y por otro lado tenemos a la elasticidad. En el caso de la distensibilidad aplicada al pulmón no es más que el volumen al que se expanden los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. Es decir, que cada vez que hay una modificación en la presión transpulmonar se ve aumentado entonces el volumen pulmonar. En consecuencia, obviamente, para que haya una modificación en el volumen, un aumento de este, deben expandirse los pulmones. Bien, esto es entonces la distensibilidad, la facilidad con la que los pulmones se van a expandir. Bien, por otro lado, la elasticidad pudiera ser lo contrario. Bien, va a ser esa particularidad, esa propiedad que tienen algunos objetos, algunos materiales, por ejemplo, de volver a su forma original una vez que se le ha retirado una presión que se le ha aplicado previamente. Bien, en el caso del pulmón vemos que tiene tanto propiedades distensibles como propiedades elásticas. Bien, en cuanto una vez que nosotros terminamos el proceso inspiratorio, que nuestros pulmones se han entonces expandido y ha permitido entonces la entrada de aire a su interior, vemos que empiezan entonces a trabajar esas propiedades elásticas pulmonares. Bien, que ya vamos a ver entonces particularmente cuáles son. Entonces el pulmón empieza entonces a comprimirse y vuelve a su forma original, a su tamaño original, precisamente a estas características elásticas, gracias a estas. ¿Ok? Entonces, distensibilidad, la facilidad con la que se expande el pulmón. Elasticidad, la facilidad con la que el pulmón vuelve entonces a su forma original. Ambas son sumamente importantes para la función pulmonar y por supuesto a grandes rasgos para la función respiratoria en general. Precisamente el pulmón va a estar en un punto medio, va a tener un equilibrio entre ambas propiedades, tanto en sus propiedades distensibles como en sus propiedades elásticas. Cuando hay una alteración de alguna de estas, por ejemplo, en el caso donde el pulmón es muy distensible, como en el caso, por ejemplo, del enfisema pulmonar, obviamente vamos a tener entonces problemas. Va a ser un pulmón
que se distiende con mucha facilidad, pero le cuesta entonces volver a su forma original. Por lo tanto, le va a costar expulsar el aire de su interior. Bien, pues este trastorno puede deberse a una alteración en cuanto a la calidad, a la cantidad de lo que son las fibras elásticas del pulmón. Bien, ahora podemos tener el caso contrario. No es un pulmón que se distiende con mucha facilidad, sino que es un pulmón al que le cuesta expandirse. Bien, esto puede suceder cuando tenemos, por ejemplo, el caso en donde el parte de lo que es el parénquima pulmonar, del tejido pulmonar, ha sido entonces sustituido por una especie de tejido fibroso, como en el caso de la fibrosis pulmonar. Es un pulmón al que les cuesta entonces expandirse y por lo tanto le va a costar agarrar aire. Bien, y por lo tanto vamos a tener problemas en lo que es el proceso respiratorio como tal. Bien, por lo tanto debemos entender que el pulmón siempre está en un punto medio. Él es tan distensible como elástico. Bien, en condiciones normales, condiciones fisiológicas. ¿Ok? Fíjense ahora, del lado izquierdo tenemos un diagrama extraído del libro de Fisiología Humana de Guyton, en donde hablamos de lo que son las propiedades distensibles del pulmón. Fíjense en lo siguiente, tenemos dos curvas, una curva donde se representa entonces el proceso expiratorio, otra curva donde tenemos el proceso inspiratorio. Entre estas curvas tenemos unas zonas que están coloreadas de distinto color, un color azul, un color rojo clarito, un color como rosado, en donde entonces tenemos la expiración y tenemos la inspiración. Particularmente, esto indica las presiones transpleurales. Bien, cómo se modifica la presión transpleural en el momento de la expiración y cómo se modifica entonces la presión transpleural en el momento de la inspiración. Bien, este diagrama se denomina diagrama de distensibilidad pulmonar y las dos curvas se denominan entonces curvas de distensibilidad inspiratoria y curvas de distensibilidad expiratoria, y busca explicar las condiciones en las cuales el pulmón se distiende, bien, la facilidad con la que lo van a hacer. Por ejemplo, vamos a ver que este diagrama de distensibilidad se obtiene modificando entonces de forma sucesiva lo que es la presión pleural. A su vez, estas modificaciones en la presión pleural van a modificar lo que son lo que es el volumen pulmonar. ¿Ok? Ahora, este diagrama va a tener una serie de características implícitas. Bien, principalmente vamos a ver que todo este diagrama se debe a las fuerzas elásticas del pulmón. Bien, a su vez, estas fuerzas elásticas del pulmón podemos dividirlas en dos partes. Por un lado, vamos a tener las fuerzas elásticas del tejido pulmonar y por otro, las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial. Ya vamos a ver con más detalle qué significa esto. Primero, en cuanto a las fuerzas elásticas del tejido pulmonar, vamos a ver que se deben mayormente a lo que son las fibras de elastina y las fibras de colágeno. Bien, las fibras de elastina, como su nombre lo indica, van a brindar la mayor parte de la elasticidad a lo que es el tejido pulmonar, mientras que las fibras de colágeno van a ser un conjunto de fibras que van a estar entremezcladas con las fibras de elastina y que van a brindar soporte a lo que es la estructura pulmonar. Bien, estas fibras están enredadas entre sí. ¿Ok? Sucede que en el proceso inspiratorio, comencemos por el proceso expiratorio, al final ya de la respiración. Cuando estamos en el final del proceso expiratorio, ¿qué sucede con estas fibras? Estas fibras están contraídas, están todas enredadas y no ejercen ningún tipo de fuerza elástica. Bien, pero cuando estamos en el proceso de la inspiración, empezamos entonces nosotros, fíjense acá, a inspirar con la intención de que entre aire en nuestros pulmones. Vean entonces cómo aumenta el volumen pulmonar, poco a poco va aumentando, las presiones transpleurales se van haciendo entonces cada vez más grandes. ¿Y qué sucede con estas fibras? Se van desenredando, se van alargando y van ejerciendo cada vez más fuerza elástica. Bien, recuerden que las fuerzas elásticas son esas fuerzas que en cada momento de la respiración están tratando de comprimir el pulmón para expulsar el aire. Bien, y lo vemos representado acá. Cada vez que, a medida que la presión transpulmonar, transpleural, se va haciendo más grande, eso quiere decir que el pulmón se está encontrando con una resistencia cada vez mayor a que él se expanda. Bien, y son precisamente estas fuerzas elásticas, tanto del tejido pulmonar como las fuerzas producidas por la tensión superficial. Bien,
Esto entonces en cuanto a las fuerzas elásticas del tejido pulmonar. ¿Qué sucede? Ahora, las fuerzas elásticas que produce la tensión superficial son mucho más complejas y las vamos a entender mucho mejor en la siguiente diapositiva. Bien, y sobre todo cuando hablemos del surfactante pulmonar. Sucede que la fuerza de la tensión superficial se explica de la siguiente manera. Acá lo tenemos representado en la siguiente diapositiva. Tenemos del lado izquierdo el mismo diagrama de la diapositiva anterior, fíjense, y ahora vean que tenemos acá otro diagrama de distensibilidad pulmonar, pero con el pulmón en dos situaciones completamente distintas. Tenemos un pulmón lleno de suero salino, es decir, lleno de líquido, y tenemos por otro lado un pulmón completamente lleno de aire. Bien, vean entonces, cuando el agua hace una superficie con el aire, vamos a ver que la tensión superficial en el interior de nuestros alvéolos aumenta de forma considerable. Es decir, esta interacción entre el aire y las moléculas de agua genera entonces una presión que va a tender a colapsar nuestros alvéolos y por lo tanto a expulsar el aire. Bien, el efecto neto de esto a grandes rasgos es producir una fuerza contráctil en todo el pulmón que facilita entonces la expulsión de este aire. Esto es entonces el efecto de la tensión superficial. Es lo que nosotros debemos entender. Fíjense ahora en lo siguiente. En el pulmón que está lleno de suero salino, es decir, que está lleno de líquido, vean que las presiones transpleurales, recuerden, lo que estaba entre curva y curva, los espacios coloreados, son mucho menos, las presiones transpleurales son mucho más pequeñas, son menores para poder expandir entonces los pulmones y en consecuencia llegar al volumen pulmonar de 0.5 litros. Bien, ahora fíjense que las presiones transpleurales necesarias para expandir los pulmones cuando están llenos de aire son mucho mayores. Vean, la distancia es mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede acá? Vemos que aquí en el pulmón lleno de aire actúan tanto las fuerzas elásticas producidas por el tejido pulmonar, las fuerzas elásticas tisulares, y también actúan las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial. Por eso entonces es que cuesta expandir los pulmones cuando están llenos de aire. Cuesta un poco más en contraste cuando el pulmón está únicamente lleno de líquido, porque no está ese efecto de la tensión superficial. Nos lleva entonces a lo siguiente. Las fuerzas elásticas tisulares van a representar únicamente un tercio de esas fuerzas elásticas, mientras que las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial van a representar entonces 2/3. Bien, es decir, las fuerzas elásticas de la tensión superficial van a ser las que ejercen mayor fuerza elástica. ¿Ok? Esto es todo entonces en cuanto a lo que es la distensibilidad pulmonar. Vamos a hablar ahora del surfactante pulmonar. Bien, también un tema sumamente importante que tengamos en cuenta y que tampoco se nos puede olvidar. Surfactante alveolar. Recordemos entonces la tensión superficial. Cuando el agua hace una superficie con el aire, las moléculas de agua, bien, este es un alveolo acá tapizado con líquido, vean entonces que las moléculas de agua presentes en la superficie de toda la molécula de agua como tal, es decir, solo esas moléculas de agua más hacia la superficie, las que van a estar en contacto entonces con el aire, van a producir, van a tener una atracción especialmente intensa entre sí. En consecuencia, las moléculas presentes en la superficie de toda la molécula de agua siempre están intentando contraerse. Bien, el libro nos da un ejemplo bastante bueno para nosotros siempre recordarlo, es que es este principio el que mantiene unidas, por ejemplo, las gotas de lluvia entre sí, que es básicamente una membrana de moléculas de agua sumamente contráctil. Bien, esto es lo que le da la forma a la gota de lluvia y hace que no se rompa, no cambie su forma. Bien, este principio de la tensión superficial. Ahora, invirtamos este principio al interior de los alvéolos. ¿Qué sucede acá? Aquí también la superficie de la molécula de agua también está intentando contraerse. Pero ¿qué sucede? Como está en el interior de los alvéolos, entonces
estas moléculas de agua que intentan contraerse van entonces a generar una fuerza contráctil en la estructura del alvéolo que tiende entonces a colapsarlo. Bien, imagínense, esta pared viene hacia acá, hacia el centro, y esta también. Genera entonces esto una fuerza contráctil, comprime ese alvéolo y en consecuencia que expulse el aire a través entonces de los bronquios. Bien, como les mencioné en el segmento anterior, el efecto neto, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad? Producir una fuerza contráctil de todo el pulmón, con la intención de que el aire sea expulsado con mucha más facilidad de su interior, bien, del interior de los alvéolos. Acá entramos entonces a hablar del surfactante alveolar. El surfactante alveolar es un agente tensioactivo, es decir, es un agente que va a reducir de forma considerable la tensión superficial, bien, de lo que es las moléculas de agua, del líquido en el interior de nuestros alvéolos. Bien, vamos a ver que este surfactante alveolar es secretado por un conjunto de células presentes en la pared de nuestro alvéolo, específicamente células epiteliales alveolares de tipo 2, también denominadas como neumocitos tipo 2. Sucede que estas células, estos neumocitos tipo 2, van a tener entonces una serie de gránulos, los cuales contienen una serie de inclusiones de lípidos, los cuales son secretados en el surfactante hacia el interior de lo que es el alvéolo, bien, hacia la luz alveolar. Esto entonces se distribuye por todo el alvéolo, reduciendo de forma considerable lo que es la tensión superficial. Entonces, fíjense acá, este surfactante está compuesto por una gran cantidad de moléculas, por ejemplo, una gran cantidad de fosfolípidos, de proteínas y además de iones. Entre los más importantes destacan, los he señalado acá en la diapositiva, el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, que es el que tiene la propiedad, es el que hace el mayor trabajo de reducción de la tensión superficial. Tenemos también las apoproteínas del surfactante y tenemos además los iones calcio. El fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, junto con otros fosfolípidos que son menos importantes, reducen la tensión superficial. Ahora, ¿por qué reducen la tensión superficial? ¿Cuál es el mecanismo por la que lo hacen? Bueno, vamos a ver que el surfactante, específicamente lo que es el fosfolípido, va a tener entonces dos partes, una parte hidrófoba y una parte hidrófila. La parte hidrófila, fíjense, se va a disolver en lo que es la superficie del líquido, bien, del agua, y mientras que la parte hidrófoba va a quedar entonces en la superficie. Y recuerden lo que les mencioné, las moléculas de agua presentes en la superficie tienen una atracción especialmente intensa entre sí, ellas están intentando contraerse, pero sucede que al estar entonces lo que es la parte apolar hidrófoba del fosfolípido dispuestas entre ellas, va entonces a reducir estas interacciones entre las moléculas de agua y por lo tanto reduce la tensión superficial, reduce su tendencia a querer contraerse. Bien, esta es entonces la razón por la cual este surfactante reduce de forma considerable la tensión superficial de nuestros alvéolos. Bien, precisamente porque no se disuelve de forma uniforme en el agua, sino que va a tener dos fases. Bien, ahora acá abajo, ¿qué tenemos? Tenemos unos valores en los cuales son los valores de la tensión superficial de distintos líquidos. Tenemos entonces que esta presión de la tensión superficial, que se mide en dinas, en el caso del agua pura va a ser de 72, mientras que en el líquido alveolar, esto significa sin surfactante, va a ser de 50, mientras que el líquido alveolar, con una cantidad suficiente, una cantidad normal de surfactante, la presión, esta tensión superficial disminuye entonces a entre 5 y 30 dinas. Imagínense, esto es para que vean la importancia que tanto el surfactante reduce entonces la tensión superficial de nuestros alvéolos. Bien, vean que es sumamente importante. Superficial en el interior de los alvéolos también puede colapsarlos, bien, si existe algún tipo de obstrucción a nivel de lo que es el conducto alveolar.
Esto sucede precisamente porque a medida que persiste la obstrucción se va generando una presión cada vez más positiva en el interior del alvéolo, que tiende entonces a expulsar el aire, a colapsarlo. Esto se puede medir, esta presión fácilmente se puede medir con la siguiente fórmula, en la cual la presión va a ser igual a 2 por la tensión superficial entre el radio del alvéolo. Bien, si nosotros tenemos por ejemplo unos alvéolos con un tamaño normal de 100 micras de diámetro y tapizados con una cantidad normal de surfactante, vamos a ver que a nosotros entonces reemplazar los valores en la fórmula y efectuar todos los cálculos correspondientes, vamos a ver que los valores llegan a ser de 4 centímetros de agua, bien, o lo que equivale a 3 milímetros de mercurio. Bien, ahora si tuviéramos los mismos alvéolos, el mismo tamaño, pero sin una cantidad suficiente de surfactante, vemos que los valores que les mencioné anteriormente aumentarían de forma, drástica, llegando incluso a ser entre 18 y 20 centímetros de agua. Aquí vemos entonces la importancia del surfactante alveolar, no solo en la reducción de la tensión superficial, sino en la mecánica respiratoria como tal. Porque si la tensión superficial se hace muy grande, muy elevada, los pulmones no se van a poder expandir de forma considerable, o sea, de una forma óptima, para nosotros poder entonces producir que haya un flujo de aire hacia el interior de los mismos. Porque recuerden que la tensión superficial lo que genera es una fuerza elástica, y que las fuerzas elásticas tienden a colapsar el pulmón. Bien, nunca se nos puede olvidar, la tensión superficial genera una fuerza elástica, y que el surfactante, aparte de reducir la tensión superficial, contribuye a grandes rasgos a la mecánica respiratoria óptima. Bien, esta fórmula, ya para finalizar, también nos dice algo importante, y es el hecho de que la presión va a ser entonces inversamente proporcional al radio alveolar. ¿Qué quiere decir? Que mientras más pequeño entonces sea el alvéolo, las presiones producidas por esta tensión superficial van a ser mucho mayores. Bien, van a ser entonces unos alvéolos con una tendencia extrema al colapso. Van a ser unos alvéolos difíciles de llenar de aire. Bien, esto es especialmente importante en los lactantes prematuros pequeños, los cuales nacen con alvéolos sumamente pequeños, poco desarrollados, que llegan a ser incluso alvéolos entre el 25 hasta el 30% menores en tamaño que los de una persona, por ejemplo, normal, una persona adulta. Bien, por lo tanto van a ser alvéolos que van a ser sumamente propensos a colapsarse, bien, y por lo tanto difíciles también de llenar. A esto se le suma el hecho de que estos lactantes también pueden presentar el hecho de que no tengan una cantidad suficiente de surfactante. Por lo tanto, alvéolos pequeños, ya sabemos que mientras más pequeño hay más presión en estos alvéolos, y sin una cantidad suficiente de surfactante, o en los peores casos sin surfactante, entonces genera que estos alvéolos, estos pulmones van a ser sumamente difíciles de llenar de aire. No van a ser pulmones fácilmente distensibles. Bien, van a ser pulmones más bien difíciles de llenar, como les había mencionado anteriormente. Esto es lo que se conoce como el síndrome de dificultad respiratoria aguda del recién nacido. Bien, un trastorno, un problema, un síndrome, mejor dicho, que puede ser bastante grave si no se trata con las medidas intensivas pertinentes. Bien, muy bien. Esto entonces todo en cuanto a este video. Espero que les haya gustado y que les haya servido para estudiar, para aclarar sus dudas. Bien, ya saben, no olviden darle me gusta a este video, seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo nuestro contenido y de nuestras actualizaciones. Continuamos entonces en el siguiente video hablando de la mecánica del trabajo de la respiración y de los volúmenes y capacidades pulmonares. Muchas gracias.